Hola, saludos para todos. Es un honor de C2 Consultores, siguiendo con nuestro proyecto de acuerdo, presentar en esta oportunidad el tema las ideologías y su impacto dentro del proceso educativo. Hoy tenemos el privilegio de presentar con ustedes al profesor Rubén Guevara, quien Jonathan le va a presentar. Sí, como Yarixa está mencionando, hoy tenemos la oportunidad de conversar con el profesor Rubén Guevara. Él es licenciado en educación, es magíster en ciencias de la gerencia, doctorante en ciencias de la educación y antes de cualquier presentación académica o cualquier puesto, posición que haya ocupado y que está ocupando en el presente, de hecho, se me había pasado mencionarles que recientemente fue elegido representante profesoral al Consejo de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, sin más preámbulos, presentamos al profesor Rubén Guevara. Hola, ¿cómo están? Saludos, saludos muchachos. Es un placer estar con ustedes. Es un honor también estar con ustedes. De igual manera, podemos expresar lo mismo. Es un privilegio y un honor poder compartir en este medio. Así es un honor compartir porque sabemos que, igual que el doctor que nos acompañó en la ponencia pasada, eres un hombre de valor que agrega valor a otros y sabemos que te apasiona, que esto es parte de tu propósito en la vida. La educación definitivamente es una pasión porque a nivel general sabemos todo el proceso o el proceso económico en donde puede estar un profesor, pero el que ama lo que hace, entonces está constantemente expuesto a hacerlo. Entonces, no es grato en realidad presentarte porque sabemos tu vocación para ejercer la educación en Venezuela. Y sobre todo con el tema que nos ocupa el día de hoy. Así es. Ok, Ok, gracias. ¿tienes algo que agregar en esta primera parte, Rubén? Sí, sí, fíjate tú que lo acabas de definir muy bien. La educación es un apostolado, realmente un apostolado. Y más en el país de acá en Venezuela donde estoy, eh, bueno, por las diferentes circunstancias. El problema pandemia, el problema salario, el problema eh, este, sistema educativo, ¿ok? Entonces, tú lo acabas de definir exactamente o perfectamente. La educación es un apostolado para nosotros. No es una profesión, es un apostolado. Es una misión, es un reto, es un desafío. La educación definitivamente es un pilar fundamental de la sociedad y en la actualidad ha sido muy golpeada, manipulada, tergiversada, pero no quiero adelantarme a la conversación o no quiero imponer criterios, todo lo contrario, quiero escuchar para entonces poder aprender y agregar valor a cada una de las personas que nos escuchan el día de hoy. Yelixa. Y incluso hablando del tema de la educación, porque todo esto va definido por allí en este momento, vemos como un profesor, un educador puede formar ingenieros, puede formar psicólogos, psiquiatras, hombres en computación, o sea, todas las carreras que pueden existir de las personas más brillantes tuvieron un antecedente, una experiencia con un profesor. Un profesor, aquel que forma el carácter, aquel que imparte un tema, pero es ciertamente el estudiante el que decide caminar en él. Pero qué importante es tener profesores y qué importante y qué necesario ha sido durante todas las generaciones tener profesores que constantemente estén en ese enriquecimiento. Te doy, sé que te estoy dando, amo lo que hago, de allí la importancia de amar lo que hacemos cuando somos educadores, cuando eres educador. ¿Por qué? Porque cuando estás enseñando, tú sabes que estás enseñando algo que está dentro de ti. Y muchas veces uno cuando es estudiante, yo que he estudiado muchos años de mi vida, puedo ver cuando un profesor está exponiendo una teoría y cuando un profesor está impartiendo un principio. Y eso es lo importante. Un principio es algo que se ha establecido como un valor durante todas las generaciones. Entonces, cuando los profesores están fundamentados en eso, entonces cada vez que hacen una clase, no es una clase repetitiva, sabe que cada clase es una experiencia diferente y la disfruta. Y seguramente tú has
o constantemente tienes esa experiencia en cada clase que das en la universidad, en cada clase que puedes impartir y creo que es así, creo que es así. Rubén, antes de entrar en materia y en línea con lo que Yelitza está mencionando, ¿te ha pasado ocasiones que escuchas a un profesor que solamente tiene conocimiento, pero que no tiene la experiencia, que no ha vivido lo que está enseñando? A mi parecer, en ocasiones, aunque puede ser interesante, ese conocimiento que está impartiendo, que está entregando, cuando viene desde la experiencia, tiene una sustancia diferente. ¿Por qué ocurrirá eso? Sí, mira, les digo algo. Yo creo que en esta conversación interesante, porque en todo lo que ustedes han dicho, una de las cosas importantísimas que hay que hacer es separar lo que es la formación académica a lo que es la educación. Si ustedes se escuchan, cuando termine este programa, ustedes se darán cuenta lo que ustedes están diciendo. En la educación es más que formación académica, es más que impartir conocimiento, ¿ok? La educación va más allá, porque la educación tiene que ver con el alma. La educación es la formación del carácter, eso que decía Yelich hace rato, es la formación en principios y en valores, ¿ok? La educación es un fenómeno social muy complejo y que comienza en la casa, ¿ok? Comienza en la casa para los padres, los hermanos. eh, y allí no estamos impartiendo, fíjense ustedes, en la casa no estamos impartiendo formación académica, pero ¿qué estamos impartiendo? Estamos impartiendo los valores como la democracia, nos escuchamos a nuestros hijos, estamos impartiendo el respeto a los demás, ¿verdad? Cuando le decimos no le pegas a tu hermano, estamos impartiendo ética, principios y valores. La formación o el contenido racionalmente planificado para ser impartido no lleva esos componentes, no estamos educando, ¿ok? Así es. Estamos, Excelente definición. pudiéramos decir que estamos capacitando, que estamos formando, pero no estamos educando. Porque si nosotros revisamos los conceptos de Aristóteles, sobre lo que es la educación. Revisamos a Immanuel Kant, revisamos a Rufino Fombona Sánchez o revisamos a John Luke, nos damos cuenta que tiene un hilo conductor y que tiene que ver con amoldar, educar al hombre para la vida. ¿Ok? Eso es sumamente importante tenerlo claro y que lamentablemente muchos profesionales de la educación no logran separar lo que es la formación de la educación y lo trabajan como sinónimo y no son sinónimos. Interesante lo que estás mencionando, porque en muchas ocasiones nosotros tomamos estas dos palabras como sinónimos y tal vez por eso existe esa confrontación. En mi caso, definitivamente tuve profesores que solamente me formaron académicamente y tuve no solamente profesores, sino también amigos, familiares, compañeros que me educaron porque impartieron valores, impartieron principios. No solamente me dieron una teoría, sino que me dieron de su experiencia, me compartieron su experiencia. Y finalmente, eso es, en tus palabras y en las de todos los académicos que has mencionado, lo que es la educación. Por lo tanto, tiene una gran responsabilidad aquella persona que se llame o que lo llamen educador. Y a veces esa responsabilidad parece que se toma muy a la ligera, sobre todo cuando se habla de los profesores, los maestros o los educadores que están formando a las nuevas generaciones, porque hoy yo puedo tener un criterio concebido, puedo tener un conocimiento, puedo tener experiencia, pero cuando era un niño era
una esponja que estaba absorbiendo todo lo que me decían y me estaba moldeando. No quiero adelantarme. Fíjense, bien interesante por lo que acabas de decir, nos formamos en casa. Esa es esa es la primera faceta, la primera escuela. O sea, es la escuela eterna, Pues, yo podría decir que es la escuela eterna porque allí constantemente estamos aprendiendo. Y allí es en donde se nos inculcan los valores y los principios. A- Cada niño hoy está expuesto, y yo creo que desde siempre, yo recuerdo que un profesor de historia me decía, bueno, eso es lo que dice el libro, pero según lo que él había entendido, él me decía, no se exponía, que, mira, la realidad es que pasó esto, esto, con este, con este. Entonces él tenía su narrativa de algo que ya había investigado, pero la formación decía que el pénsul académico tenía que decir A, B y C. Entonces, tomando como eso, hoy la educación, sobre todo en los niños, que es en donde nosotros estamos, este proyecto ha nacido de esa inquietud, porque tal vez no podemos solucionar todo, pero sabemos que con esto podemos aportar a las familias para que sean sembrar fortalecidas. semillas que Así puedan es, rendir un fruto en los hogares, ¿por qué no? En las aulas, en la educación, en los en las trabajos, en la familias, universidad, en las en cualquier lugar familias. donde estemos. Entonces, cuando los profesores hoy están exponiendo, formando a estos niños, ¿qué importancia tú ves si hay una formación? Por ejemplo, existe ahorita el tema de la ideología de género como parte de un contenido educativo. Imagínate que eso están siendo expuestos todos los niños. Los niños están siendo expuestos en eso. Cuando llegan a casa, que es la verdadera escuela, ¿cómo crees que un padre debe confrontar o mediar para que su hijo, porque vaya a tener un niño que va a decir, yo quiero hacer eso? Porque eso se lo está diciendo una persona de valor, porque un profesor, sabemos que un profesor tiene un impacto en el proceso cognitivo de un niño. Entonces, ¿cómo crees tú? Primero, me das tu opinión como profesor y segundo, me la das como padre o como, sí, como padre de una familia. Sí, mira, fíjate que una cosa. eh, lamentablemente, lamentablemente eh, la educación es un hecho compartido en familia y Estado. Y de hecho es tan importante la educación en los niños porque de allí vamos a sacar las conductas y actitudes de ese adulto, ¿ok? Que va a ser mañana ese niño. Porque por eso es que es importante el problema, lo que es la educación, ¿no? Y estar como muy claro en esa situación. ¿Qué pasa con la educación? Que como fenómeno social, la educación está influida altamente por lo ideológico, por lo psicológico, eh, por lo filosófico, ¿ok? Por lo cultural. Y esto no es algo que se está descubriendo ahora. O sea, ahí, mira, podemos hablar de uno de los psicólogos como Vygotsky, que habla sobre la aproximación y habla sobre cómo está determinado el ser humano por el entorno en el cual está inmerso y el entorno del niño de la escuela. Entonces, la educación es modelaje. La educación es formación del carácter, educación para el carácter, es principio, es ética. Estos son todos esos valores, ¿ok? Eso es educación. Y eso acompañado con la formación académica, que es el desarrollo de las competencias técnicas de ese estudiante, ¿ok? Eh, es difícil, es muy difícil porque si nosotros nos ponemos a ver ahorita, el problema familiar que existe, y te hablo concretamente en Venezuela, que la familia como tal, la familia mamá, papá, hijos, hermanos, está casi desintegrada y ahorita mucho más. Si tú vas hay estudios que pudiéramos buscar, porque no sé que existen, si nosotros vamos a las maternidades, vemos a niñas
teniendo niños. Entonces, ustedes me dirán Sí, si una niña está totalmente educada para formar a un niño. Si tiene, y casi siempre, lamentablemente, son niñas solas, o sea, no tienen la pareja. Entonces, el problema que se nos presenta es un problema bastante grave, muy grave. Y las pocas familias constituidas formalmente, que existen en nuestro país, en Venezuela, tienen que darse a la tarea de entender que tienen una tarea titánica porque las bases que ellos construyan en sus hogares con sus hijos tienen que ser bases sólidas para que ese conocimiento, esa formación y ese carácter no se desvíe, porque lamentablemente los niños están más ahorita con otra persona que con la mamá y el papá, ¿ok? sí. Allí quiero interrumpirte un segundo porque mientras te escucho estoy pensando en lo siguiente. Lo primero es que la gente tiene que hacerse, todos, debemos hacernos conscientes de la responsabilidad que tenemos en la educación, ¿sí? Que comienza desde casa. Entonces, Exactamente. dicho esto, si yo permito que mis hijos o mi entorno se eduque a través de las redes, a través de que pueden existir muchas cosas buenas, pero también sabemos que hay muchísimas cosas completamente dañinas y distorsionadas. Si yo permito que su marco cognitivo, su pensamiento, su manera de pensar, sus actitudes se moldeen exclusivamente por lo que dicen en las redes sociales, por lo que ven en la televisión, lo que ven en las series, vamos a tener, tal vez estoy haciendo una sentencia apresurada, pero vamos a tener una sociedad eh, bien catastrófica, una sociedad distorsionada. No sé qué, cómo, cómo abordar esto, cómo nosotros podemos invitar a las personas a que sean conscientes de su responsabilidad. Fíjate, Rubén acaba de decir algo muy interesante. Él dice que las familias tienen una tarea titánica, o sea, una tarea bien complicada y bien compleja. Yo creo que en estos tiempos muy alta, muy exigente. Y si la familia, ¿quiénes son la familia? Papá, mamá, abuela, los tíos, todos aquellos, los primos, todos aquellos que conviven dentro de las sociedades que digan, mira, tenemos que sernos conscientes, porque una de las cosas que permite que una persona enfrente una situación negativa que pueda estar pasando en su entorno es que sea consciente. Lamentablemente, hoy tenemos personas que no son conscientes. Hoy, por qué no son conscientes? Por ejemplo, eh, los países de Latinoamérica, pasando por una crisis económica tan fuerte, la gente está es pendiente del dinero, de cómo obtener las cosas. Incluso los niños están siendo tan expuestos que no sé qué es lo que está haciendo que se expongan tantos casos de niños que están siendo entregados por sus padres, vendidos para relaciones sexuales o vendidos completamente por el problema financiero. Entonces, ¿qué hacen estas ideologías? No solo las ideologías en la parte sexual, estamos hablando de las ideologías políticas en cada estado, en cada país. ¿Qué están haciendo? Estoy debilitando al hombre, estoy debilitando a la familia para que no puedan pensar y nosotros permanecer en el poder. Yo creo que eso es lo más grave de esta situación y lo que la familia se debe hacer consciente. Si tenemos familias ignorantes de esto, vamos a seguir. Te doy la palabra. Sí, mira, es que es interesante lo que acabas de decir, Yelicha, porque, eh, y si es titánica la pelea, porque es un movimiento global, eso está pasando a nivel mundial. Entonces, nosotros, educadores, padres, madres, tenemos que utilizar las redes también, utilizar las redes y utilizarlas bien en función de protestar en contra de esa situación, porque lamentablemente eh, muchos gobiernos de corte autoritario
no de corte sexual, sino de corte autoritario, también quieren acabar con la familia, también quieren hacerse cargo de los niños, de la familia, o sea, quieren decidir, pero no se hacen cargo de los chavos, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo como muy claro. Y utilizar esta pantalla para denunciar, para proponer, para hacer cosas que nos lleven a tener éxitos en cada propuesta que hagamos con relación a esa ideología de género. Y otra cosa que te quería decir es, fíjate tú, ahorita impera el bien individual sobre el bien colectivo, pero el discurso es hablar del colectivo. Fíjense ustedes la gran contradicción, o sea, cómo mi derecho personal puede estar por encima del derecho de mi comunidad. Eso está sucediendo, eso lo están implementando y eso le están dando auge, ¿ok? Lamentablemente la política va a estar allí metida porque, decía Althusser, la escuela es el primer aparato represor del Estado. Porque acuérdense que el niño no solo aprende cultura, lenguaje, matemáticas e historia, sino aprende conducta. Entonces, cuando tú hablabas de los profesores, de algunos profesores que te tocaron, yo me estaba acordando de mi maestro Belisario Isturi. Él me dio a mi quinto grado. Imagínate tú cómo yo me recuerdo de todos esos maestros que me dieron clase a mí en la primaria. O sea, y mi maestro Belisario siempre andaba así bien vestido, muy bien vestido. Entonces, ¿dónde ustedes creen que, que, que parte de mi conducta, parte de andar bien vestido, de andar bien peinado, bien acicalado, viene de dónde también? Así es, Viene de de ahí. una formación, así es. Entonces, ¿qué pasa? Los niños imitan las conductas primero de su madre y su padre, pero cuando salen a socializar, la conducta de sus maestros. Entonces, estamos corriendo grave riesgo porque si no verificamos, si no le damos sentido a la profesión docente y a colocar allí a personas calificadas moralmente para dar clases, imagínense ustedes a quienes van a imitar esos niños. Claro, pero fíjate, yo quiero decirte algo. Yo he escuchado de profesionales, y cuando hablamos de moralmente es muy difícil que, por ejemplo, un director pueda decir, le haría una entrevista, pero en esa primera entrevista no se define los valores que puede tener esta persona. Pero adicional a eso, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, aconseja a las escuelas de todo el mundo que incluya temas como la identidad de género. Entonces quiere decir que estas esferas de poder le están diciendo a estos profesores que forman parte de la educación, esto es válido, esto tiene valor. ¿Por qué? Ellos colocan allí sus argumentos, pero sabemos que esto no es válido y es lo que tú decías, estamos colocando un, un interés individual por uno colectivo. Es que allí es que radica el problema, que el discurso, como bien lo decía Rubén, es que eh, debemos proteger a todos. El interés es colectivo, pero la realidad es que hay un individualismo que apunta a mis deseos, a mi posición, a mis intereses. Y desde allí se comienzan a dictar las políticas. Una cosa es una política como una normativa y otra cosa es la politiquería que está buscando tergiversar y, a mi modo de ver, tergiversar y amoldar toda la situación para que yo me mantenga en el poder y mis deseos sean satisfechos.
Allí es donde yo pienso que está el principal problema. Y lo otro, para concluir con esta idea, y lo otro es que la gente cada día se está haciendo menos consciente de su papel en la educación, no solamente desde el punto de vista de ideología de género, sino en todos los ámbitos. Yo mando a los niños al colegio, mando a mis hijos al colegio para que allá sean educados. No, 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 para que allá tengan una porción de la formación, pero la educación debe ser parte de mi responsabilidad como padre. ¿Y qué pasa con aquellas familias donde no está papá o donde no está mamá? Bueno, yo creo que como sociedad también deberíamos interesarnos en ser modelos para otros. Lo que tú mencionabas de tu profesora, a mí se me vino a la cabeza la profesora Mayera Guillén, que me dio clases de cuarto y de quinto grado, cuarto, quinto y sexto grado. Todavía la recuerdo con mucho cariño. Y una de las cosas que ella nos enseñaba, por ejemplo, era el respeto, y el respeto tal vez no estaba dentro del currículo o dentro de las, me corrige cuál es la expresión correcta, pero dentro del Programa educativo. el programa educativo, gracias. Mamá. Dentro del programa educativo tal vez no estaba esa palabra, el respeto, propiamente dicho, pero ella lo enseñaba y Sí, lo impartía. sí, mira, Jonathan, para que tú veas. L- l- Lo que pasa es que la educación es democracia y hay que atacar todo lo que tenga que ver, que tenga que formar para la democracia. Porque si educamos realmente, estamos educando para la democracia, para el respeto, para el amor, para la consideración. Y eso es precisamente lo que no se está haciendo. Entonces estamos pendientes de fortalecer las emociones o las competencias duras y blandas para ser triunfadores en la vida, pero no estamos pendientes de fortalecer lo que es la ética y la moral. Entonces, fíjense ustedes una cosa. Yo ahorita estoy haciendo un trabajo de investigación sobre el liderazgo ético y tengo que tocar la ética y la moral. Y eso es la base fundamental de la educación. Y eso, si ustedes se ponen a ver y revisen, hagan el ejercicio y revisen en los pensus de las universidades lo que es la ética y los valores y la moral, se toca de manera transversal en algún momento, pero no hay una materia que se llama ética y moral. Desen cuenta de eso, ¿ves? Entonces, ¿cómo hablamos de moral? ¿Cómo hablamos de ética? Y resulta que en el pensum no hay una materia que tenga que ver un año completo con ética y moral, ¿ah? O un semestre completo. Ahí Entonces, podemos entonces tocar el punto de el currículo educativo hoy. exactamente, claro, claro. ¿Quieres decir Pero, que esto pudiera ser un aporte? claro, claro, pero esto es un aporte, o sea, un aporte sería que todas las universidades y que las escuelas se comience a hablar de ética y moral en todos los años, ¿ok? O sea, eso no puede ser algo que tú toques una vez cuando pasaste por la primaria, una vez cuando pasaste por la secundaria y una vez cuando llegaste a la universidad. No, eso tiene que ser objeto de estudio realmente. Yo no quería dejar pasar algo que tú dijiste, Yelitza, hace rato, que hablaste sobre el problema de la, eh, del alto costo de la vida. ¿Qué pasa? Yo siento que eso no es casual. Entonces, a veces decimos, y ustedes lo decían hace rato, que cómo era posible que la gente no estuviera pendiente de eso. Porque lamentablemente, y te digo aquí en Venezuela, la gente está pendiente, es de no morir de Una inanición, no elección. morir de hambre, Ujú. ¿ok? Entonces, nos están reduciendo, y no de manera casual, a lo que son nuestros instintos básicos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa famosa pirámide de Maslow. Bueno, Sí, por supuesto. nosotros estamos ahorita en el primer nivel.
tratando de comer bien, tratando de vestirnos, o sea, de tratar de cubrir las necesidades básicas. Imagínense ustedes que estamos en el primer nivel de esa pirámide. ¿Qué trae eso como consecuencia, Jelly? Jonathan, trae eso como consecuencia que tenemos una sociedad distraída tratando de sobrevivir, ¿ves? Tratando de sobrevivir y haciendo lo que sea para sobrevivir. Eso está como muy concatenado con lo que tú decías hace rato, Yelitza. Es así, y es muy triste eso. Incluso yo creo que eso sucede en los países de Latinoamérica por toda esta crisis económica que está a nivel mundial, pero por supuesto estos países son los más afectados. Pero a mí Venezuela, me por lo menos, gustaría, Venezuela. así Venezuela, Colombia, hay muchos países, Chile, o sea, Argentina ya está entrando en una inflación muy alta. Y, pero hablando, entonces me voy al otro extremo. Hay países primermundistas en donde, por ejemplo, he escuchado, me han escrito madres dándome su experiencia de cómo sus hijos en su currículo de niños, en sus temas, en su programa académico, ya le están enseñando todo esto que es, por ejemplo, la identidad de género. Las maestras se lo hacen hasta con juego, identifica aquí quién es un transexual, identifica aquí. O sea, ya eso está haciendo y es un país donde tal vez no hay una necesidad de alimento, no tenemos una persona que está ocupada por sus necesidades básicas, pero está siendo constantemente unos niños igual y los padres tal vez están distraídos en disfrutar, no sé qué punto de vista puedes tener de esta otra parte de la sociedad, que también hay familias que están siendo afectadas. O sea, en otras palabras, tanto las sociedades que están padeciendo crisis económica que a nivel mundial, como las sociedades que, entre comillas, están mucho mejor económicamente, los están bombardeando, bien sea por un tema económico o los están bombardeando con un tema de ideologías de género, para el caso que está presentando Yelix. Pero recordé mientras te escuchaba una película y un libro, una película que se llamaba La vida es bella. Eso sí, si recuerdas esa película, Sí, donde sí, cómo no. La ¿qué era película lo que hacía ya. el padre? Por supuesto. ¿Qué hacía el papá con el niño? ¿Qué trataba de hacer? ¿Te acuerdas? Sí, sí, yo, claro, claro que me acuerdo todas las parodias que hacía el papá para tratar de que el hijo no viviera esa atrocidad que era en ese momento El genocidio donde lo de los estaban nazis. pasando todo en ese confinamiento con los alemanes. Eh, Tal cual. Tal cual, o claro, sea, pero el punto está en que, fíjate, a pesar de la situación adversa que estaban viviendo, ese hombre tomó conciencia de que tenía que proteger las emociones y la vida exactamente, de su hijo. exactamente. Entonces, en ocasiones tomamos las circunstancias como excusas, no estoy diciendo que sea el caso de todos, por supuesto que no, pero en ocasiones se toman las circunstancias como excusas para dejar de cumplir con nuestra responsabilidad. Otro libro que Sí, se me vino a la cabeza de Víctor Frank, que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Narra allí, creo que también lo debes conocer. Él narra un poco la situación que vivió como prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial, todo está... eh, y él, digamos, cuando sale de estos campos de concentración nazi, él eh, disfruta, aprende a disfrutar la vida a pesar de lo que vivió. Hoy es conocido como uno de los mayores exponentes o el que creó la disciplina de psicoterapéutica de la logoterapia. Eh, no estoy poniendo por encima a ninguna tendencia, pero sí me llama la atención de que tanto en la película como en el libro, narran situaciones adversas y el ser humano no está para quedarse allí, el ser humano está para salir adelante, para progresar, para avanzar. bien, Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que proteger a nuestra niñez, tenemos que proteger a la bien, familia, bien. necesitamos proteger los valores, porque si eso no ocurre, entonces como sociedad nos vamos a desintegrar y los fundamentos cuando se caen, se cae toda la casa. Tú Claro. mencionabas la importancia de la ética y la moral.
yo añadiría que la importancia de los principios espirituales, fíjate, en la mayoría de las sociedades que hoy existen, las Déjame leyes, interrumpirte, déjame sí, interrumpirte, no vaya a ser que se me olvide. Fíjate tú una cosa, sí, eso que tú estás diciendo es sumamente importante, porque una de las cosas que están golpeando y que lo han golpeado sistemáticamente, por lo menos en Venezuela, es la dignidad. Yo no he conocido un hombre más digno que Jesús, que nuestro maestro, ujú, nuestro padre. Bueno, aquí tenemos 22 años, golpean la dignidad del ser humano. Pero el discurso es lo contrario, porque cuando tú le regalas al ser humano sin ningún esfuerzo, nada más con la promesa de que tiene que ir a votar, tú estás socavando la dignidad y estás socavando esa espiritualidad. Porque yo creo que algo que nos dejó nuestro maestro Jesús fue la dignidad. Una señora totalmente. llamada Esther Blanco, me recuerdo, me decía, negro, lo único que tenemos nosotros, los pobres, es la dignidad. Y eso no se negocia con nadie. ¿Qué te parece? Hermosas palabras que debemos atesorar definitivamente, porque la dignidad se ha venido pisoteando. Así es, esos principios que se inculcan en la casa. Esa señora, muy buena siempre en sus poemas y en sus discursos, ella No siempre tenía, colocó, esa señora era filósofa, esa señora tenía lo que pasa es que no lo podemos decir porque nos van a tumbar la red, pero tenía unos dichos que eran son reales, verdad, son reales, son verdad pura, pues, de es así, verdad. es así. Y es eso, este, hoy hablar de la dignidad de lo que representa la fe, Jesús como un principio, como parte de alguien que vino como un ejemplo a la tierra, se mostró y incluso él puso un ejemplo perfecto sobre cómo puedes caer. Te dice, si no estás fundado sobre la roca, cuando vengan los momentos difíciles, tu casa se va a caer. Una Exactamente. parábola hermosa. Entonces, hoy, el que no esté firme, claro, atento, edificando su casa, ya está pasando, ya estas olas están pasando, ya Está está pasando sucediendo. el tiempo difícil. ¿Cuántos no se le ha caído la casa? No lo sabemos. Sí, mira, Ahora, yo te iba a ahora mencionar Jonathan, algo. Jonathan, porque él hizo una pregunta que es interesante y es sobre el diseño curricular y las aportaciones al diseño curricular. Eso es lo Sí, normal, o sea, él dice, el currículum debe ser revisado permanentemente, pero de manera racional. O sea, yo tengo que ir al mercado, eh, tengo que ir a la empresa, tengo que ir a la calle a ver qué es lo que hay para ver cómo puedo aportar en el currículum. Porque ahorita hay un, hay un autor que habla sobre las sociedades líquidas, Bauman. Las cosas es muy rápido. Hoy tenemos una cosa y mañana tenemos otra. Entonces, la educación debe, la educación como educación completa, ¿ok? O sea, integral. yo debo tener un profesional bien formado con las Sí. tecnologías de punta. O sea, un profesional que salga al mercado no a pasar trabajo, sino que le den trabajo, que le den empleo rápido, porque está formado, porque está educado, ¿ok? O a generar Porque empleo, por ejemplo. eh, o a generar empleo, exactamente. Entonces, una de las proposiciones también sería por ahí, Jonathan. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que seguir formando en las escuelas de educación para profesores de la escuela de educación? No, nosotros tenemos que formar gente que vaya al mercado de trabajo, que diseñen talleres, que hagan un montón mira, que hagan un montón de cosas que innoven. O sea, y que estén conscientes que pueden ser dueños del mundo, que no tienen que estar atados
a un Estado que le va a proporcionar 15 y último, pero eso tenemos que diseñarlo en el plan curricular. ¿Ves? ¿Y no te O sea, parece que el plan curricular y el pénsul en ocasiones, lejos de liberar ese potencial que está en el ser humano, lo que hace es confinar el potencial del ser humano para que solamente piensen de cierta y determinada manera? claro que sí, Jonathan, eso es así. Tú lo estás diciendo claro y perfectamente bien. ¿Qué es lo que pasa, Jonathan? Yo te voy a repetir lo que te dije hace rato. Althusser decía que la escuela es el primer aparato represor del Estado, porque en la escuela se forma el hombre para reproducir el mismo tipo de sociedad. Por eso es que tú dices, oye, ¿y por qué no lo formamos de tal manera? Porque como el diseño curricular está hecho para formar un hombre que necesita una clase política que es la que está gobernando. Entonces, no te va a formar un hombre independiente, un hombre que vaya a crear cosas, que vaya a hacer cosas, porque ese hombre innovador es dueño de sí mismo. Y a los gobiernos no les gusta la gente que es dueña de sí misma, les gusta gente que esté esperando el 15 y último. En la escuela, lamentablemente, es una reproductora de la sociedad donde nosotros estamos. Afortunadamente, hay profesores, yo conozco una gran cantidad de colegas, que estamos en esa línea aristotélica, en esa línea de hacer al hombre independiente, de hacerlo humano, porque educar es un acto humano, es un acto de evolución humana, es un acto de humanizar. Y si eso es así, es un acto que trasciende a todo, trasciende a la mera capacitación para el trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. Tenemos que revisar los pensos. ¿Ves? Así que tú lo dijiste muy bien, muy bien. O sea, eso no, tú le ibas a hacer como una pregunta, pero te estás yo te la estoy terminando de aclarar. La educación se ha utilizado en este país, por lo menos aquí en Venezuela, no es de ahorita, es de toda la vida, desde la República hasta ahorita. Y yo creo que también de antes de la República. Es formar el tipo de hombre que ellos necesitan para seguir en el mismo juego. ¿Ok? Yo, yo creo que estamos llegando a la misma conclusión que llegamos en el tema pasado. Las personas que están en autoridad, lo que quieren en el poder, que no son mayoría, pero tienen el poder, lo que quieren es reproducir sus ideas. Y esa es una forma de multiplicarse, como quien dice. ¿Qué quiere? Reproducir esa idea para crear el hombre limitado, para crear el hombre condicionado a lo que ellos quieren lograr y a lo que ellos quieran para que se permanezcan en el poder. Así es. Entonces es lamentable que eso suceda y eso está sucediendo. Y como eso ha venido Sí, sí, sucediendo durante mucho tiempo y hay profesionales como nosotros y muchos más y personas que no necesariamente son profesionales, pero gente con dignidad, puede ver hoy, mira, esto está siendo expuesto. Entonces, ¿a qué es el llamado? A la familia. Mira, ocúpate de tu familia. Mira, ocúpate de formar los valores en tu casa porque ya lo que está siendo expuesto va, ¿qué vamos a tener? Un niño que sea formado, que está siendo formado con toda esta cosa. Imagínate en su proceso de 12 años. Imagínate sí, mira, un niño, un adolescente con un proceso de 12 años, cuando esté en busca de su identidad, ¿qué va a encontrar? Lo decía Rubén. así es. Fíjate tú, Yeli, lo que tú estás planteando. eh, es duro, y es duro y es difícil, porque por lo menos ayer me planteaba una compañera de trabajo de la universidad, una compañera administrativa, me planteaba que sacó a su hijo, perdón, a su hijo de la escuela, porque iba 2 veces dos días a la semana. 2 días a la semana. ¿Qué proceso educativo? ¿Qué proceso de construcción de carácter?
de construcción de valores le puedes dar tú a ese niño en 2 días, y que no son 2 días completos, sino que son tres Una horas en cosa la así. mañana y una en la tarde? Entonces, estamos, hay que estar muy pendientes, les repito, de esa teoría de la liquidez social, ¿ok? Porque todo pasa muy rápido, hay que estar muy bien cimentado, como decía Yelisa hace rato, y sobre todo estar consciente de que las currículas educativas deben ser permanentemente revisadas, pero no para meter este, eh, cosas de género ni nada de eso. Yo lo que siento es que hay un gran poder económico detrás de toda esa organización, mucha plata, mucho dinero, y que están incidiendo incluso en, en todos los gobiernos, en el caso latinoamericano, porque ya he visto algunos que han dicho que no, que sencillamente ahí no hay ideología de género, que las cosas son como ellos tienen su cultura y su cuestión. Entonces, bueno, necesitamos gente, líderes políticos que lamentablemente no tenemos ahorita. Tenemos una escasez de líderes con la bota puesta realmente, altruistas, que piensen de verdad en el colectivo y no en administrar la poca plata o la mucha plata que queda. Esa es la situación que nosotros tenemos. Tenemos un poder Fíjate, económico muy fuerte, financiando toda esa situación. así es, fíjate, eso es un Goliat, eso es un gigante frente a las familias que están expuestas por muchos bombardeos, muchas escasez, muchas cosas. Esto en verdad es una lucha tremenda. Nos Sí, agrada que hoy puedas estar como representante de la Escuela de Educación y Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, y creemos que seguramente vas a influir allí, vas a dar hasta lo que más puedas para que los procesos puedan avanzar. Y nos alegra sí, eso y nos gozamos con eso, pero hay un fin de personas que no tienen las herramientas tal vez para cambiar el currículo educativo, que entonces, ¿qué Que aconsejamos? está a su alcance. ¿Qué está a su alcance? ¿Qué está a mi alcance? Bueno, mira, en mi alcance está dar este mensaje. En mi alcance está influenciar sobre los 3 niños que tengo en mi comunidad. Entonces, ¿quién nos puede estar escuchando? Ah, bueno, pero es que yo no soy profesor, yo estoy escuchando ahorita al profesor que está encargado de la escuela de educación, él va a poder hacer eso, pero la realidad es que sus hijos son los que van al colegio y están siendo bombardeados por esto. Entonces, ¿qué debe hacer el padre? Bueno, yo me voy a armar. Que primero, mira, el leer, ver cómo eso que tengo de dignidad, porque eso es algo hermoso que lo definiste muy bien. Rescatar esos valores y Es rescatar. así, ese valor que tengo me va a ayudar, me va a impulsar. Una de las cosas que más nos impulsa, como esa película que Jonathan pudo colocar de ejemplo, una de las cosas que inspiró a ese hombre ciertamente fue el amor y la pasión. Mira, estaba pasando una crisis, pero ese amor y esa pasión por su hijo lo ayudó a crear herramientas para que lo ayudaran a salir de eso. Y yo creo que los padres y las madres, los tíos, los abuelos, todos aquellos que están conscientes de esta situación pueden buscar las herramientas para aportar en este tiempo. Sí, fíjate, yo así es, quiero añadir lo así que es. Eric está mencionando algo, y voy a utilizar una palabra que tú mencionaste, liderazgo. Es posible que exista una carencia de liderazgo a nivel político, está bien, pero liderazgo, dice uno de mis mentores, no es más que influencia. Y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de influenciar sobre otros. Yo puedo influenciar sobre mi esposo, sobre mis hijos, sobre mi entorno. Entonces, independientemente de la posición que tengamos, necesitamos influir con valores positivos en otras vidas, rescatar esa dignidad que tú mencionaste. Necesitamos rescatar los valores familiares. Mira, hace rato yo estaba pensando en lo siguiente: las sociedades, por lo menos las occidentales hasta donde yo sé, sus leyes estaban sustentadas en 10 mandamientos que fueron dados hace cientos de años. Pero decidimos sacar
de las leyes, sacar de las ordenanzas y de las instrucciones de todo el aparato legal estos 10 mandamientos. Y tú mencionaste al maestro por excelencia, que es Jesús. Él dijo, la ley, los profetas se resumen en dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo. O sea, algo que es fundamental, el amor. Pero mientras se esté socavando el fundamento, el amor, el respeto, el compañerismo, los valores, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, más allá de esa pregunta retórica, que conocemos todos la respuesta, yo creo que cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad desde el lugar donde se encuentra. Rubén, he disfrutado esta conversación contigo y tal vez no te estamos dando mucho a hablar porque nos apasiona este tema también, pero si quisiéramos escuchar una reflexión que abarque tanto lo profesional, lo académico, como la cotidianidad, el currículum, pero también la familia. Eh, Quisiéramos escucharte, esa reflexión que puede ayudarnos de alguna manera a obtener herramientas. Fundamental, Jonathan, fundamental la la conversación, la comunicación permanente con los hijos. Esa conversación desprolija, sin atadura, sin miramientos, porque en la calle la información que obtienen no es lo más depurado, ¿ok? O sea, hay que hablarle claro a los hijos, hay que darle confianza a los hijos, hay que estar muy pendiente. Mira, ¿por qué sucede esto? Esto también sucede porque, el amor, nosotros estamos conversando aquí y entonces si yo tengo un niño, un niño pequeño, un adolescente, está en su cuarto jugando con el teléfono, metido en internet, tú no sabes lo que consigue en internet, ¿ves? Entonces hay que estar pendiente de todo eso. Uno, la comunicación, mucho amor, mucho liderazgo, mucho este, firmeza a la hora de tener que hablar con firmeza, ¿ok? Y sobre todo, ejemplo. Mucho ejemplo porque los hijos no hacen lo que tú quieres o lo que tú le dices. Los hijos hacen lo que ellos ven que tú haces. Yo no le puedo decir a mi hijo, no fume y yo fumo. No beba y llego bebido los viernes. O sea, le estoy dando un mensaje, pero ¿qué va a hacer al final? Él va a hacer lo que yo hago, va a llegar los viernes tomado a su casa. Entonces, mi reflexión es que estamos ahorita así como ese monstruo global con todo el dinero del mundo que tiene, está financiando este tipo de situaciones en el mundo, en el planeta. Bueno, utilicemos las redes para un gran movimiento, pero un gran movimiento, enlazarnos con toda la gente que está por esta vía, porque hay mucha gente. En Argentina hay mucha gente, en Chile hay mucha gente, en Guatemala hay mucha gente. O sea, que están tratando de hacer algo en función de no permitir que sucedan estas situaciones. Hay muchos estudios, hay muchos estudios y muchas estadísticas que se están manejando ahorita. Hay que ponerse acucioso, ¿ok? Y bueno, mira, y de este lado con la familia, bueno, tratando de salir adelante, con mucha calma, tratando de disfrutar lo que se pueda, porque la vida es un momentico. Nosotros creemos que cuando pedimos algo que tarda mucho, pero es que no son los tiempos nuestros. El que manda en el tiempo es el que está ahí arriba y él tiene su tiempo perfecto. Entonces, ese poco tiempo que nosotros tenemos para estar acá, hay que hacer algo, algo positivo, agregar valor, como ustedes dicen, y, y ser lo más humano posible y disfrutar, pues, ¿ok? Vivirla y vivirla bien.
porque no sabemos cuándo nos vamos. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, totalmente de Así acuerdo. es, nos alegra en verdad haber compartido contigo esta información. Sé que va a aportar definitivamente a las familias mucho valor. Creemos que definitivamente esta es la forma de aportar valor, es compartiendo ideas, ideas que están firmes en nuestras creencias, nuestros valores. Eh, no fundamentarlas sobre sistemas políticos, sociales, religiosos, sino sobre principios que sustentan una humanidad, que se siga reproduciendo, que se sigan reproduciendo definitivamente porque la lucha es fuerte, pero bueno, creemos que Dios es bueno. Rubén, te Claro, agradecemos este tiempo, te agradecemos este tiempo, este espacio. Deseamos que puedas hacer una excelente gestión en la Universidad Central de Venezuela y que desde ese lugar de autoridad puedas influenciar de manera positiva a todos ese grupo de profesores, tanto los que ya están formados como los que están en proceso de formación, para que puedan tomar eso que tú mencionabas, la ética, los principios, la moral, la dignidad, como una bandera y como un estandarte que sea impartido en cada salón. Y no solamente en cada salón, sino también en cualquier espacio donde se encuentre. Así donde que estemos, donde estemos. Jonathan, Yeli, ha sido un gran placer. Me contenta mucho, ya se está agotando la batería de este aparato. Eh, Reciban un gran abrazo de mi parte. Y bueno, estamos para aportar valor y hay otros temas que pudiéramos conversar en un futuro. claro que sí. Se les quiere, se les aprecia. Importantísimo que sean felices y que sigan haciendo lo que están haciendo porque lo están haciendo muy bien. De verdad, excelente. Gracias. Y un gran abrazo, un gran abrazo. Estamos por Un acá abrazo. haciendo un montón de cosas. Podemos, en lo que termine la investigación que estoy haciendo, podemos comentar. ¿Ok? Seguro que sí. Vas a estar cordialmente invitado para poder comentar esa investigación que estás realizando en este momento. Bueno, sin más nada que decir, nos despedimos y comparta este material. Si usted lo está viendo por primera vez, no deje de ver la primera ponencia que tuvimos, no deje de compartir. Esto es una información que viene a alimentar, a retroalimentar y que viene a aportar valor, porque esta sociedad lo necesita y tú eres fundamental para hacerlo. Amigos, quiero despedirme con mi lema de vida. Cambia tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir. Un gran abrazo y nos esperamos en una próxima ocasión.